Dialogando con el padre Raúl Sánchez, recibir la comunión en la boca o en la mano. Vamos a mirar qué nos dice la Iglesia. El 29 de mayo de 1969, con la instrucción Memoriale Domini sobre el modo de distribuir la comunión, la Congregación para el Culto Divino deja en manos de las conferencias episcopales la posibilidad de permitir la práctica de recibir la comunión en la mano, previa autorización o consulta con el Vaticano. Entonces, si están dando autorización para recibir la comunión en la mano, quiere decir que se está recibiendo en la boca. El documento aclara que no se trata de una novedad introducida sin razón o sin sentido alguno, sino que se remite a la historia de la Iglesia, en la que recibir la comunión en la mano era la norma y no la excepción. Algunos autores cristianos o padres de la Iglesia nos enseñan que esta modalidad estaba vigente en muchas iglesias, por ejemplo, San Clemente de Alejandría y Pedro de Alejandría, San Basilio y San Gregorio Niceno, San Juan Crisóstomo, San Cirilo de Jerusalén y Teodoro de Mopsuestia. Bien, Eusebio de Cesarea menciona un texto proveniente de una carta del Papa Cornelio hacia el año 252, en la que se habla de esta costumbre. Durante los siglos XI y XII deja de ser el modo ordinario, y ya en el siglo XIII, Santo Tomás de Aquino nos da constancia de que es una costumbre que casi ha desaparecido. ¿A qué se debió este cambio? Es decir, que antes se recibía en la mano y después en la boca. Claro que debo hacer aquí la acotación de que cuando se recibía en la mano, pues no se recibía en la mano directamente, sino encima de un pañuelo, de un paño, y las personas se la metían a la boca, la consumían, pero el paño estaba encima de las manos, el pañuelo o la tela, una tela está encima de las manos, ahí depositaban el cuerpo de Cristo y la persona se lo acercaba a la boca y era que comulgaba. Así era que se comulgaba cuando se habla de recibir la comunión en la mano en aquella época. Entonces, ¿a qué se debió ese cambio? ¿No? De que se consumía, inicialmente se daba en la mano, a que se recibiera en la boca. Como en muchas vicisitudes históricas, hay una mezcla de razones que se van integrando con el paso del tiempo. Una de ellas tuvo que ver con la nueva forma del pan eucarístico, pan más blanco, ácimo y cada vez más delgado. Adicionalmente, contribuyeron la preocupación de defender la Eucaristía de errores supersticiosos, el progresivo alejamiento de los fieles de la liturgia, la clericalización de las celebraciones litúrgicas y la consiguiente reverencia excesiva al sacramento, que declaraba que solo las manos consagradas podían tocar el cuerpo del Señor. Esta práctica casi exclusiva siguió vigente hasta después del Concilio Vaticano II. Fue hasta el año de 1969, en la mencionada fecha, que se promulgó la instrucción Memoriale Domini, en la que se coloca junto a la comunión en la boca la opción o posibilidad de brindar la comunión en la mano de los fieles, para evitar cualquier uso abusivo, e invitaba a las distintas conferencias episcopales a solicitar el oportuno permiso a Roma para que se concediera o se permitía esta práctica si dos tercios de votos episcopales que se emitían en secreto permitían introducir la práctica. Pone en evidencia de este modo considerado ahora tradicional el asegurar una distribución respetuosa, conveniente y digna de la comunión. Evita el peligro de profanar las especies eucarísticas y permite observar con exactitud la recomendación siempre hecha por la Iglesia con respecto a los fragmentos del pan consagrado. Por lo tanto, en conclusión, no se puede impedir recibir la comunión en la boca, como están haciendo algunos obispos, algunos sacerdotes que han sido filmados en video, que no pueden negar su actitud irreverente y respetuosa
con el laico, con el fiel laico, ¿no? Que se arrodilla a recibir la comunión en la boca y que no se las da simplemente porque se le antoja, porque de acuerdo a este documento es una ley de la Iglesia y no se puede impedir dar la comunión en la boca como tampoco darla en la mano. Por lo tanto, aquellos sacerdotes que no están dando la comunión en la boca a las personas es por pura abuso de autoridad. Ahora bien, ya la ciencia pudo determinar por parte de unos científicos australianos y junto a ellos otros, ¿no?, que han podido determinar y asegurar que existe más posibilidad de contagio por el coronavirus cuando se da la comunión en la mano. Porque esa persona que recibe la comunión en la mano puede ya estar infectada, ¿no?, por tantas cosas que toma, que coge, ¿no? Y cuando recibe el cuerpo de Cristo en la mano, entonces el sacerdote también puede estar ya también infectado y hay más contacto. Mientras que la persona, ¿no?, que recibe la comunión en la mano solamente está recibiendo un contacto, posible contacto de contagio, si es que el cura lo tiene, si le toca la lengua o algo así. O sea que no enmarañemos más la cosa. Aquí hay una situación en la cual no podemos ser ingenuos, tontos, ¿no? No vamos a ser tampoco extremistas, ni vamos a ser extremadamente tradicionalistas, que nos vamos a condenar si recibimos la comunión en la mano, porque no se trata tampoco de eso. La Iglesia ha dispuesto unos documentos, como este que estamos aquí desarrollando, del cual estamos hablando, Memoriale Domini, ese documento, pues es un documento de la Iglesia donde permite recibir la comunión en la mano, ¿no? Es el documento que permite la comunión en la mano, porque ya existen otros documentos donde se autorizaba la recepción, que es la forma conocida tradicional, en la boca. Sabemos que en un principio era que se daba en la mano, pero de todas maneras al pasar el tiempo se consideró pertinente recibirla mejor en la boca, especialmente por cuestiones de abusos litúrgicos, etc. Pues bien, ahora con estos documentos entonces, que se autorice dar la comunión en la mano, bueno, ok, lo dice la Iglesia, vamos a obedecer. El que quiere recibir la comunión en la mano, bueno, lo puede hacer, ¿no? Pero no se puede, lo que no se puede es no dar la comunión en la boca, eso es lo que no se puede hacer, y es lo que están haciendo algunos sacerdotes simplemente porque sí. Créanme, queridos amigos, que yo como obispo, como sacerdote, ¿no?, como jerarca de la Iglesia, si un fiel católico se me arrodilla a mí, no a mí, sino al cuerpo de Cristo, para recibir a Cristo arrodillado y en la boca, es la manera más digna, respetuosa, donde se reconoce el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no?, donde se reconoce a Dios, ¿no?, y por eso el acto de adoración. Me arrodillo, no toco con mis manos el cuerpo de Cristo y lo recibo con respeto y alegría. Pero están evitando eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias a Dios, aquí en la parroquia donde yo me encuentro, en las misas, ¿no?, existen dos filas para recibir la comunión. Una de ellas es para las personas que quieren recibir la comunión, el cuerpo de Cristo en la mano, y la otra fila para aquellos que quieran recibir la comunión en la boca. Por lo tanto, aquellos sacerdotes u obispos que le niegan el cuerpo de Cristo a la persona, la comunión en la boca, eso es un abuso litúrgico, una falta de respeto, y eso no se hace, porque los documentos de la Iglesia nos están indicando cómo se debe dar la comunión. No existe ningún documento, no existe ninguna autorización, ningún papel autorizado por la Congregación para el Culto Divino y los Sacramentos que autorice la negación de dar la Eucaristía a las personas que la quieren recibir de rodillas y en la boca. No existe. Por lo tanto, es un abuso litúrgico. ¿Dónde se está haciendo eso? ¿Qué sanciones disciplinarias se van a hacer en contra de estos obispos? Porque son obispos, los videos no mienten, eso está en YouTube, hermano. De sacerdotes, de manera antipática y displicente, tratan al laico como si fuera una basura. Y al cuerpo de Cristo igual, porque no se lo dan. Simplemente porque se arrodilla y abre la boca, por Dios. Entonces usted
se da cuenta que sí existen unos abusos litúrgicos, que hay algo en contra de la Eucaristía, que hay algo en contra de la presencia real de Cristo Jesús en ese pan, y que hay algo muy denso y muy complicado en torno a la práctica y la vivencia de ese sacramento de la Eucaristía, principio y culmen de nuestra fe. Son cosas que estamos viendo, son cosas que observamos, que nadie nos está contando, lo podemos ver, observar en los videos, y en varios videos ya se está haciendo bastante frecuente esa práctica y esa actitud de algunos sacerdotes muy distinguidos y muy inteligentes ellos, igualmente algunos obispos muy ilustres y muy santos ellos, que creo que están haciendo abusos litúrgicos. Eso no se hace. Todas aquellas personas que me dijeron que comentar algo sobre la comunión en la mano, ¿se puede o no se puede? Claro que se puede. Es la manera adecuada, ¿no? El documento que permite la comunión en la mano fue a partir del año 1969. Volviendo a tomar los inicios, ¿no?, cuando se recibía la Eucaristía desde el primer siglo para acá. Pero se les olvida decir que históricamente hablando, la gente cuando recibía el cuerpo de Cristo en las manos, no era en la mano limpia, no, era sobre un paño. ¿Por qué? Porque era el cuerpo de Cristo. Porque las manos consagradas del sacerdote hacen que se asuma mejor esa realidad de la santidad del cuerpo de Cristo. Si usted ve las misas tradicionales, las misas de San Pío V, las misas tridentinas que llaman, entonces usted ve que el sacerdote, en el momento en que consagra, cuando toma ya el cuerpo de Cristo, no despegan nunca más estos dos dedos, ni el índice ni el pulgar, ya sino cuando va a purificar. ¿Por qué? Porque ya se untó los dedos de las partículas del Señor al tomar la hostia, cuando hace así, cuando hace la elevación. Y una vez que después que baja el cuerpo de Cristo y ya va a seguir haciendo su rito, ¿no?, lo que le toca hacer, ya es con las manos así. ¿Por qué? Porque aquí quedan partículas del cuerpo de Cristo. Quedan partículas. Y eso es lo que uno respeta, lo que uno adora. Porque es el cuerpo del Señor. Qué tristeza que algunos hermanos míos sacerdotes, y algunos inteligentísimos y santos obispos, estén negando dar la comunión, el cuerpo de Cristo, a los que se arrodillan y los que quieren recibir en la boca. Es un abuso litúrgico, es un desconocimiento de este documento. ¿Por qué lo están haciendo? Pues simplemente sume, multiplique, divida y saque sus propias conclusiones. Querido hermano, no sé en qué país vive usted, no sé a cuál diócesis pertenece, ni sé cómo se llama su parroquia, pero por favor, donde un sacerdote le impida a usted recibir la comunión en la boca, no se la quiera dar, ese sacerdote está cometiendo un abuso litúrgico, no está respaldado por ninguna ley civil que para proteger la salud de la gente, porque eso es una gran mentira. No se puede negar la comunión en la boca, no se puede negar. No se puede negar. No existe ningún documento civil que impida darle una ley a la Iglesia para que no se dé la comunión en la boca. La Iglesia no ha emitido ningún documento para ninguna parroquia, para ninguna diócesis, de dar la comunión en la boca. No existe. No existe. Búsquese una parroquia, un sacerdote santo que ame la Eucaristía, que conozca este documento. Te lo recuerdo, este documento se llama Memoriale Domini, del año 1969, búsquelo en internet y puede leer con mayor detenimiento lo que indica, informe y nos dice este documento de la Iglesia Católica.
Hay algo enrarecido en contra de la Eucaristía y no podemos ser ciegos. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bien, voy a hablar hoy de un tema que nos compete a todos, la realidad del pecado. Esa realidad que nos hunde, que nos subyuga, que nos ha sometido, que nos ha hecho resbalarnos y caer hasta lo más hondo. Todos hemos pecado, absolutamente todos hemos pecado. Pecados de diferentes órdenes, tamaños, colores, directrices, motivaciones, etcétera, etcétera, pero todos hemos pecado. Aquel que señala al otro de pecador, ese que señala, ese también ha tenido pecado. Ese que se ensaña en remarcar el pecado del otro, ese también ha tenido pecado. Y seguramente lo puede tener hasta más grave. Esas cosas suelen suceder. De todas maneras, el pecado es algo que hiere, que lastima, que afecta a los implicados, al que peca y obviamente afecta a la sociedad, a la comunidad, y ese tipo de cosas pues enrarecen el ambiente. ¿Qué se entiende por pecado? Vamos aquí a dar una sencilla definición, ¿no? El pecado es la desobediencia a Dios. Cuando pecamos no solo le ofendemos a Él y perdemos la gracia, sino que nos dañamos a nosotros mismos. Pecar siempre es una gran tontería de nuestra parte y una canallada contra Dios. Cometer pecado nos hace esclavos y débiles de la voluntad. Por eso debemos temer al pecado, renunciar a él y apartarnos de toda ocasión de pecar. Pecado, debemos arrepentirnos de corazón, hacer un firme propósito de enmienda y acudir al sacramento de confesión. Eso es lo que tenemos que hacer todos aquellos que hemos pecado. Cometimos el pecado, nos dimos cuenta del error tan grave que se cometió, pedimos perdón a Dios, hacemos un acto de contrición, es decir, miramos qué fue lo que hicimos, por qué se inició eso, qué pasó allí, se hace una reevaluación y corrige uno por no dañar más y por no dañarse más. Va uno, busca, se arrepiente uno y busca un sacerdote para confesarse y a través de este medio de la confesión, pues el Señor empieza a sanar y empieza uno a tener una nueva vida. ¿Qué es lo que sucede? Que darse cuenta de la realidad del pecado, pues a veces cuesta trabajo, tiene uno que sacudirse y tiene que uno pedir ayuda y tiene que uno darse cuenta que está ofendiendo a Dios. Y al ofender a Dios, pues está ofendiendo y afectando a todos, ¿no?, los que hacemos parte de esa familia que nos hace clamar a Dios, Dios, es decir, la iglesia, todos los bautizados. Aquí tengo otra definición, otro concepto sobre el pecado. El pecado es una ofensa a Dios. El pecado es una falta contra la razón, la verdad y la conciencia recta. Es una falta al amor verdadero que debemos a Dios, a nosotros mismos y al prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes que aparecen como atractivos por efectos de la tentación, pero que en verdad son dañinos para el hombre. Por eso el Papa Juan Pablo II señala que el pecado, bajo la apariencia de bueno o agradable, es siempre un acto suicida. Entonces se nos presenta un bien, ¿no?, entre comillas, muy atractivo, muy apetitoso, muy agradable, ¿no? Nos dejamos seducir por eso y llega uno a caer, trayendo pues el hecho de faltar a la razón, es decir, que no se piensan las cosas, no se razonan las consecuencias, lo que va a venir después, ¿no? Se lesiona, también se falta contra la verdad,
Estoy yendo en contra de algo que no está bien, estoy yendo en contra de algo que va a traer consecuencias, estoy yendo en contra de algo que ya está establecido, que es lo que pienso hacer. Y contra la conciencia recta, es decir, que en ese momento la persona no tiene conciencia y va y comete el pecado, el que sea, fornicación, adulterio, robo, homicidio, venganza. La venganza también es un pecado, ¿no? Es el rencor, la herida que queda abierta, no me dejo, voy a mirar a ver cómo destruyo, cómo acabo, pero eso no me queda así. El pecado, el pecado. Pero una cosa es clara, que así como uno se mete en el pecado precisamente porque va en contra de la razón, porque va en contra de la verdad, porque se perdió la rectitud de la conciencia, entonces se va en contra del amor verdadero de Dios. Entonces hay momentos en que se tiene que reaccionar para salir de ese pecado. El pecado, ¿por qué es pecado? Porque dañó. El pecado es pecado porque dañó, afectó, no solo a la otra persona, sino a uno mismo y a la comunidad. Por eso es tan grave el pecado, porque trae unas consecuencias nefastas, unas consecuencias horribles, ¿no? Que entonces uno tiene que, en virtud de la fe que uno tiene, uno reacciona, porque entonces no habría conversión. No habría conversión, no habría cambio de vida. Por ejemplo, los santos que usted ve hoy en los altares y que les ve las imágenes ahí en los nichos, esas personas fueron como nosotros, comunes y corrientes, con muchas debilidades, con muchos pecados, con muchas falencias, ¿no? Con algunas luces, seres humanos como nosotros. Tenemos a San Francisco de Asís, tenemos a San Agustín de Hipona, tenemos a Santa Teresa de Ávila, tenemos a San Ignacio de Loyola y otros cientos de tantos, ¿no? Que en vida fueron unos pecadores impresionantes. Hay otros santos que desde muy jóvenes siempre mostraron santidad, pero la mayoría del santoral, de las personas que hoy la Iglesia cataloga como santos, fueron personas llenas de debilidades y oscuridades, pero que al encontrar a Cristo Jesús, después de tanto pecado cometido, de tanta barbaridad cometida frente al amor de Dios, pues se dieron cuenta y se convirtieron. Hay personas que no ven este tipo de cosas así. El pecado es pecado y se va y se ensaña y se va a lanza en riste con ese que pecó, ¿no? Y no se miran las realidades de orden objetivo. ¿Cómo empezó ese pecado? ¿Por qué se originó ese pecado? ¿Qué dio lugar a ese pecado? ¿Cuáles son las realidades reales? Las realidades reales, los aspectos reales que motivaron ese pecado. Entonces, cuando se mira todo eso, se empieza a analizar lo que podría haber en el corazón de las personas, del ladrón, del adúltero, de la adúltera, del delincuente, de la prostituta, del ratero, del mentiroso, del envidioso, todos los pecados que hay. ¿Por qué un envidioso envidia? Tiene usted que analizar por qué un envidioso envidia. ¿Por qué un vengativo se venga? ¿Por qué un adúltero adultera? Hay que mirar los orígenes de esa acción pecaminosa para observar qué es lo que hay en el corazón de la persona. Y eso es lo que hace Dios. Por eso Dios perdona cuando el pecador pide perdón. Señor, perdóname porque me equivoqué en esto. Perdóname porque fallé en esto. Dañé aquí, dañé acá, dañé aquí. Me dañé yo mismo, me dañaron a mí. ¿No? Perdóname. Y todos nosotros hemos pecado. Todos nosotros hemos pecado. Vamos entonces a analizar algunas características del pecado. Es decir, como el pecado mortal, pecado venial, etcétera, etcétera. ¿Qué es un pecado mortal? Un pecado mortal es elegir deliberadamente, es decir, porque quiero, es decir, sabiéndolo y queriéndolo, elijo esa cosa gravemente contraria a la ley divina y al fin último del hombre. Un pecado mortal es elegir deliberadamente, es decir, sabiéndolo y queriéndolo, una cosa gravemente contraria a la ley divina y al fin último del hombre. Entonces es un pecado mortal.
Un pecado mortal elegí deliberadamente. No, porque yo quiero una cosa gravemente contraria a la ley divina. Por ejemplo, el adulterio. Se adultera, es un pecado mortal, la persona reacciona, ¿para dónde estoy yendo? ¿Qué estoy haciendo? Se pide consejo, se reorienta el camino y se aparta uno de eso. Porque sabe que eso lo puede llevar a uno a la muerte eterna, a la perdición. El que roba también es un pecado mortal. El que fornica, es decir, que tiene sexo sin estar casado. El que es un corrupto administrativo, el que vive de narcotráfico, todos esos son pecados mortales. Mortales, porque a sabiendas del daño que estoy causando, lo sigo haciendo. Distinto, por ejemplo, a una mentira, pues, pecado venial. Si se dijo una mentira ahí superficial, están tocando y llegan los testigos de Jehová y la mamá le dice al niño, diga que no estoy, pues ahí la mamá mintió, pero es un pecado venial, ¿no? Una grosería. Pero por ejemplo, si usted dice, es distinto decir, por ejemplo, te está clavando una puntilla y dijo una grosería porque perdió el tino y se dio con el dedo en la puntilla, con el martillo. Entonces usted dice una grosería. Esa grosería es distinta a la grosería que usted lanza para ofender a otra persona. Ese pecado es distinto. El de la puntilla fue un pecado venial. La grosería que usted dijo por pegarse en el dedo con el martillo, por no tenerle tino a la puntilla, esa grosería que salió de su boca es un pecado venial. Pero la ofensa, la grosería que usted suelta para ofender al hermano es un pecado mortal. La mentira que usted dice, ese talante de mentira como este ejemplo que estoy proponiendo sobre mami, son los testigos de Jehová, diga que no estoy. Eso es una mentira, obvio, es una mentira, pero es un pecado venial. Porque la señora no le quiere hacer el daño a los testigos de Jehová, simplemente no los quiere atender, no está ocupada, está haciendo otra cosa. Ahorita no quiere hablar de fe, no está de genio para eso, pero no le está haciendo mal a ellos. Distinto a la mentira que se dice por causar daño. Es distinta, es una mentira sí. Miente tanto el que dice que está ocupada para no atender a los testigos de Jehová, como miente aquel que dice algo para dañar al otro. Ambas son mentiras, pero aquella no quiere dañar a los testigos de Jehová, en cambio la mentira del otro sí quiere dañar. Cuando la mentira quiere dañar a otra persona es un pecado mortal. Cuando nos están diciendo cosas que no son por dañar al otro, es un pecado mortal. Entonces hay que tener en cuenta bien esto, que es un pecado mortal. Es cuando uno va gravemente en contra de la ley divina. Va en contra de la vida, entonces uno mata. Va en contra de la santidad de un matrimonio, entonces uno adultera. Va en contra uno de la virtud del cuerpo y la sexualidad, va uno fornica. Va en contra uno de los bienes de las personas, sus bienes, sus posesiones, y va uno y roba. Va en contra uno de la realidad moral, de la virtud moral, y uno va y miente, ¿no? O calumnia. Esos son pecados mortales. ¿Qué consecuencias tiene el pecado mortal? El pecado mortal entraña la pérdida de la caridad y la privación de la gracia santificante, es decir, del estado de gracia. Sin el arrepentimiento del hombre y el perdón de Dios, causa la muerte eterna en el infierno. Es cuando yo decididamente quiero ese pecado, lo busco, y entonces ¿qué? Entraña la pérdida de la caridad, es que ya me importa, es que ya no quiero. Lo que quiero es hacer daño, lo que quiero es meterme por ahí, me vale todo el mundo. Y la privación de la gracia santificante, no quiero estar santo, no quiero estar cerca de Dios, no quiero eso. No quiero la gracia de Dios. Y no me arrepiento porque quiero seguir ahí. La persona se muere en ese instante, supongamos, se condena. Se condena. Y eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano. ¿Qué debemos hacer si hemos tenido la desgracia de cometer un pecado mortal? ¿Qué es lo que hay que hacer? Si hemos tenido la desgracia de cometer un pecado mortal, debemos pedir de corazón perdón a Dios y reconciliarnos con Él cuanto antes, haciendo una buena confesión.
Todos hemos pecado y hemos cometido unos pecados enormes, grandísimos. Homicidios, adulterios, fornicaciones, mentiras, calumnias, actos vergonzosos, brujería, hechicería. Unas cosas espantosas que todos hemos podido hacer. Pero si no queremos caer en pecado, alcanzar la vida eterna, alcanzar la condenación eterna, tenemos que arrepentirnos si hemos cometido pecado mortal. Los pecados veniales, como una pequeña mentirilla, un disgustillo, una mala actitud frente a alguien de trabajo, son pecados veniales. Porque muchas veces el pecado venial muchas veces no tiene la intención de dañar, mientras que el pecado mortal sí. Por ejemplo, alguien salió malhumorado de su casa, ¿no? Porque se le dio algo del carro y llegó tarde al trabajo. Y de pronto no saludó al compañero de escritorio precisamente porque venía malhumorado. El señor que tuvo problemas con el carro no quería hacerle daño a su compañero de trabajo. Simplemente ahorita no estoy de genio y tal vez no le respondió el saludo. Pero no tenía intención de dañarlo. Pero el pecado mortal sí tiene intención de hacer daño. El pecado mortal sí tiene intención de hacer daño. Si hay dos adúlteros, están teniendo el adulterio, tienen la intención de permanecer ahí en esa situación. Están causando daño a la familia, a muchas cosas que están alrededor. Pero si las personas reflexionan sobre esa realidad de pecado, entonces inmediatamente va y quiere reconciliarse con Dios, se aparta de allí, reacciona. Y lo mismo los otros pecados. El que está fumando marihuana se da cuenta que está dañando la salud, que se está afectando, que le está sacando canas a la mamá, que el papá sufre porque ve al muchacho así, marihuanero. Entonces, son pecados mortales cuando existe esa intencionalidad. Por eso el pecado venial no tiene esa intención de causar daño, mientras que el pecado mortal sí tiene intención de causar daño. Y se sabe que estoy causando daño. El pecado venial no. El pecado venial, pues el que suelta una grosería porque se golpeó el dedo clavando una puntilla. Su intención no era soltar la grosería, su intención era pegar la puntilla en la pared. Esa era su intención. Pero al fallar el tino, el golpe, pues la soltó porque le dolió. Pero no ofendió a nadie, no quiso ofender a nadie con esa grosería. Distinto a que si yo lanzo una grosería para ofender a otra persona. La venganza es un pecado mortal, porque busca hacerle daño a una persona, a como dé lugar. Son pecados. ¿Qué debemos hacer si hemos tenido la desgracia de cometer un pecado mortal? Si hemos tenido la desgracia de cometer un pecado mortal, debemos pedir de corazón perdón a Dios y reconciliarnos con Él cuanto antes haciendo una buena confesión. ¿Qué consecuencias tiene la reiteración de pecados? Pues qué consecuencias, si uno vuelve a reiterar los pecados y volverlos a cometer, ¿qué consecuencias tiene eso? Pues unas consecuencias nefastas. Porque cuando uno se confiesa es precisamente para detener el pecado. Usted no se confiesa de un pecado, por ejemplo, de mentir, para volver a mentir, para volverse a confesar. No, cuando uno se confiesa es porque quiere parar ese pecado. Porque no quiere volver a cometer, porque detesta ese pecado, lo detesta tanto que quiere apartarse de esa realidad, que lo conduce a eso, apartarse totalmente de esa realidad, porque eso le va a traer la condenación eterna. Todos hemos pecado. Todos hemos fallado frente a Dios, todos, absolutamente todos. Pero gracias a Dios tenemos esa apertura y ese amor de Dios que se abre al ser humano, que en lugar de vengarse, el Señor le dice, ven, ¿te has arrepentido? ¿Te duele tu pecado? ¿Has llorado por tu pecado? ¿Estás sufriendo por tu pecado? Ven que yo te puedo reconciliar. Yo te perdono, haz una buena confesión. Yo quiero que estés en gracia, que estés en paz. No busques venganza, no busques retaliación, porque eso va a traer peores consecuencias. Eso es así. Y cualquier persona, por ejemplo, que está en pecado mortal, y supongamos se muere, tiene un accidente de tráfico, viene esta situación del coronavirus y también se lo lleva, le avisan que tiene un cáncer en el hígado, le descubren un tumor en la cabeza, sufre un paro cardíaco por una impresión fuerte, nos podemos morir.
Salimos a la calle, tomamos el automóvil y viene otro carro y hasta ahí nos deja. Si todo eso puede pasar, todos esos accidentes, enfermedades, hechos que nos pueden llevar a la muerte, y nos encontramos en pecado mortal, nos condenamos. Nos condenamos. Y la condenación eterna es lo más espantoso. Y le voy a decir por qué. Simplemente por cuestión que los ha enseñado la iglesia. Y personas que han compartido la experiencia del dolor del pecado, cómo se unen algunos elementos que puede concluir que así es. Es decir, que el infierno se empieza aquí. Cuando se peca, ¿cómo se vive cuando se peca? Mentiras, falsedades, escondidas, que no descubran esto y lo otro, no se duerme, come bien. Es un infierno. No hay plenitud, no hay libertad, no hay paz. Cuando se descubre eso, yo mi propia realidad de pecador, cuando he descubierto mi pecado, que me doy cuenta qué es lo que he venido haciendo, me duele en el alma y sufro mucho y lloro mucho. Y pido consejo y busco un sacerdote que me perdone, que me ilumine, que me guíe, porque me siento mal. Y me aparto del pecado, me aparto para no seguir dañando a nadie, me aparto. Lo mismo el que miente, lo mismo el que se venga, lo mismo el que delinque, lo mismo el que mata, lo mismo el que disfruta haciendo el daño a otras personas, con la brujería, etcétera, etcétera. Todos esos pecados son mortales y hacen que la persona sucumba. Por eso el Señor nos invita a algo que se llama la contrición. ¿La contrición qué es? Es, según la definición del Concilio de Trento, el dolor del alma y la detestación de los pecados cometidos, con el propósito de no volver a pecar más en el futuro. Así pues, comprende tres elementos: dolor, detestación y propósito. Entonces, según la definición de Trento, entonces es el dolor del alma. Cuando el alma se duele, llora, sufre. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué me metí por aquí? ¿En qué momento pasó? ¿En qué estaba pensando? Y llora uno y se da cuenta de lo malo que se comportó. Se da cuenta uno de lo malo que hizo. Muchas circunstancias que estuvieron ahí rodeando. Y uno dice, pero ¿dónde tenía mi cabeza? ¿Qué estaba haciendo? Y empieza uno a detestar eso. Detesto eso, lo detesto. Detesto ese acto, detesto el robar, detesto el fornicar, detesto el marihuana, detesto el vengarme, detesto eso, detesto esto, no quiero eso. Y quiero cambiar. La contrición que ocupa el primer lugar de entre los actos del penitente es el dolor del alma. Detestación del pecado cometido, con propósito de no pecar en adelante. Ahora bien, este movimiento de contrición fue en todo tiempo necesario para solicitar perdón de los pecados. Es decir, que uno tiene que tener dolor en el alma de lo que hizo. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué lo hice? Y hay personas que no sienten dolor de lo que hicieron. Y por eso quieren seguir ahí. Y hay personas que critican el pecado del otro y están pecando por mirar a ver cómo se vengan. Peca tanto el que fornica, el que fuma marihuana, como el que se venga. Son distintos pecados, pero existe la misma intencionalidad de hacer daño. Debemos pensar en todo este contexto de nuestra realidad como pecadores. No nos quedamos tan santos y no nos quedamos tan buenecitos. Todos pecamos. Primero yo. Todos hemos causado daño. Pero no debemos contentar, como dice el dicho, ¿no? Que acciones de muchos, consuelos de tontos. Es decir, porque todo el mundo lo hace, entonces yo me consuelo. Bueno, yo también estoy ahí. No. Hay que salirse de esa realidad de pecado para sanar el corazón y para sanear a los demás que tuvieron que ver con el pecado que uno cometió. Veamos la misericordia del Señor, que acepte nuestro dolor en el alma.
y de cómo sufrimos por habernos ido y metido por donde no nos debimos haber metido. Y las consecuencias son funestas. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. ¿Dios castiga o no castiga? Esta mañana me estaba viendo un video de un padre muy estimado por mí, el padre Enrique Carrión. Ha venido desarrollando algunos temas, desarrollando más bien algunos videos sobre este tema, sobre si Dios castiga o nos castiga. Él es de aquellos que piensan que Dios castiga, y yo soy de la misma línea de que Dios sí castiga. ¿Por qué? Porque es la línea de la enseñanza de la Iglesia Católica, así de sencillo. Así de sencillo. Pero por ahí hay algunos laicos, ¿no?, muy bien preparados, muy bien formados, personas que le han hecho mucho bien a la Iglesia, ni me faltaban, pero que piensan de una manera distinta. Dicen que Dios no castiga. Entonces yo quiero tomar un texto de la Sagrada Escritura, no para sumarlo más al montonón de textos que existen sobre la realidad que hay y que hacen referencia a que Dios sí castiga, ni sumarlo más tampoco al gran contenido monumental, voluminoso, sobre escritos pontificios, eclesiales, sobre la realidad y la afirmación de que Dios sí castiga. Sino que es que aquí en este texto está la clave de por qué la Iglesia piensa de que Dios sí castiga. No por los volúmenes que existan sobre magisterio sobre este tema, ni de la cantidad voluminosa, no, y abundante sobre textos bíblicos que así lo refieran, de que Dios sí castiga, sino que este puede resumir todo eso. Tomado del libro de Hebreos, capítulo 12, verso 4. Ustedes se enfrentan con el mal, pero todavía no han tenido que resistir hasta la sangre. Tal vez hayan olvidado la palabra de consuelo que la sabiduría les dirige como a hijos. Hijo, no te pongas triste porque el Señor te corrige. No te desanimes cuando te reprenda, pues el Señor corrige al que ama y castiga al que recibe como hijo. Castiga al que recibe como hijo. ¿Qué significa eso? Que si Dios castiga al que recibe como hijo, es que quisiera que lo leyéramos bien despacio. No te pongas triste porque el Señor te corrige. No te desanimes cuando te reprenda. El Señor corrige, reprende. Pues el Señor corrige al que ama y castiga al que recibe como hijo. El Señor recibe como hijo, es decir, que es el Padre, y recibe como hijo. Y al que recibe como hijo lo castiga. ¿Y por qué lo castiga? Porque lo odia. Porque es un Padre infame y misericordia, maldito, que no entiende a sus hijos. No. Castiga al que recibe como hijo precisamente porque lo ama. ¿Cuál es el problema de aquellos que piensan que Dios no castiga? Porque tienen un errado concepto de lo que significa castigo. Porque contraponen el castigo a la misericordia. Si leyéramos bien, el Señor corrige al que ama y castiga al que recibe como hijo. Y si castiga al que recibe como hijo es porque le quiere enmendar la plana, le quiere enderezar el camino porque lo ama. Yo no te castigo porque soy maldito. Yo no te castigo porque te odio. Yo no te castigo porque es que me quiero ensañar en ti. No te castigo porque me quiero vengar de ti, porque eres una criatura infame, desobediente y grotesca a mis ojos. No. Te castigo para que te enmiendes, porque a veces no entiendes mi misericordia. Vamos a planos ahora de sentido común. Un padre de familia tiene un hijo de 15 años que está fumando ya marihuana,
Lo encontró robándose las joyas de la mamá para venderlas, para conseguir para el vicio. Y en la escuela, en el colegio, está como un truano, un desobediente, un desaplicado, a más no poder. El papá llama al hijo y le advierte, lo reprende y lo exhorta, lo aconseja y le dice la próxima vez va a ser más en serio. Pasan los meses y el muchacho en 6 meses, en lugar de mejorar, empeoró. El padre lo llama. Tuvo paciencia durante 6 meses. El muchacho no cambió. Llega el papá, le quitó el celular, le quitó el juego de video. Tiene 15 años el muchacho. No lo dejó ir a fiestas. No le volvió a dar dinero para que fuera al colegio. Y en cada salida y en cada paseo que tenía con la familia, él se quedaba en casa. Así lo castigó por 2 meses. ¿Porque lo odiaba? ¿Porque se estaba vengando? ¿Porque era un padre que jamás amó a ese hijo? No. Siempre lo amó. Era su ñaña. Pero le estaba respondiendo más a su hijo. Lo castigó. Para el muchacho eso fue horrible. Mi papá no me quiere. ¿Por qué actúas así? Yo, que soy tu hijo. Como muchos de nosotros hacemos. Dios castiga es para sanar, para aliviar, para que corrijamos el rumbo. Tiene una función medicinal, correctiva, siempre para nuestro bien. ¿Quién dijo que castigar era para vengarse? ¿Quién dijo que castigar era para hundir a su hijo a lo peor? ¿Quién dijo que castigar era para yo mirar a ver cómo entre mi corazón tan pervertido? No, es que Dios no sale mal. Dios no puede salir mal. ¿Y quién dijo que el castigo era un mal? ¿Quién dijo que el castigo era un mal? ¿Quién se inventó que el castigar era un mal? El castigar es un bien. A ver, cuando un delincuente delinque en la sociedad, hace daño, roba, mata, adultera, tima, estafa, narcotráfico, corrupción administrativa, el delito que sea, está afectando a la sociedad, se está afectando a sí mismo, está dañando a su propia familia, llegó a dañar a un montón de gente, lo sorprenden, lo capturan y lo castigan, lo meten en la cárcel. ¿Y para qué? Para la sanación, para la salud de la sociedad, de su familia y de él mismo. ¿Que Dios castiga? Es que Dios lo está castigando. Es que Dios lo está castigando porque ese hombre era tan bueno, tan buena persona, que Dios se quiso vengar porque ese hombre era estupendo y maravilloso. No, señor. No, señor. El Señor es paciente. Como dice el Salmo, el Señor es lento a la cólera, rico en piedad y leal. Lento a la cólera. Lento. Pero llega. Llega. Va lento, pero llega. Y entonces castiga porque ¿qué? ¿Porque se quiere vengar? ¿Porque no entiende a su hijo amado? ¿Porque es un Dios sin misericordia? No, porque es misericordia, porque es amoroso, entonces se preocupa por su hijo, porque no quiere que su hijo se pierda, como dice acá. Pues el Señor corrige al que ama y castiga al que recibe como hijo. Es que yo te amo, es que yo te quiero, es que no quiero que te pierdas, quiero que te enmiendes, quiero sanarte. Y necesitas esto que es medicina para ti, porque si no, te puedes perder. El hombre que estaba cometiendo un acto de inmoralidad sexual ahí en la comunidad, le contaron a Pablo y Pablo que dijo, es mejor que lo expulsen de la comunidad. Se lo entreguen a Satanás, es decir, al acusador. Porque preferiría que lo pierda todo, pero que salve su alma. ¿Qué significa eso? Castigo de Dios es claro,
Pues claro, porque ese hombre estaba dañando su vida familiar, estaba dañando a su papá, estaba dañando a esa señora, estaba dañando a la comunidad, era un escándalo y su vida moral se estaba yendo al piso. Sáquenlo de la comunidad porque sacándolo, ¿qué? Oh, pero ¿cómo es posible que lo vamos a sacar? ¿Cómo es posible que lo vamos a excluir? No puede ser, pobrecito, eso no es misericordia. Pues claro que sí, porque se está dañando ese hombre interiormente. Es mejor que lo saquen, los pusieron de la comunidad, que lo pierda todo, que perdió prestigio, perdió el trabajo, perdió amistades, perdió a su familia, perdió a sus amigos, perdió todo. Es mejor que lo pierda todo, como dice San Pablo, pero que salve su alma, porque uno estando solo en esa situación tan ignominiosa, tan difícil, es cuando empieza uno a pensar. Ahora vamos a planos, eso es de sentido común. El padre que corrige a su hijo, porque lo ama. El castigo tiene una función de sanación, de corrección, de reorientación, no de venganza, no de odio, no de inquina, no. Claro, pero como hoy el discurso es de Dios te ama, Dios te quiere, ¿eso qué indica? Van ablandando el mensaje, lo van ablandando para decir que tú puedes hacer lo que se te dé la gana y que no pasa nada. No pasa nada. Tú puedes hacer lo que quieras porque al fin y al cabo Dios es misericordioso, porque Dios nos castiga. No, Dios nos castiga. Porque el castigo es odio, porque el castigo es venganza. Y de Dios no puede salir ni venganza ni odio, porque es solo amor, es solo bondad. Esas son las realidades y lo que caracteriza a Dios. ¿Y qué te digo a ti? Que el castigar era odio o venganza. Dime, ¿quién te dijo a ti que el castigar era odio y venganza? ¿De dónde sacaron eso? Vamos a planos personales. Todo va a tocar su vida. Permíteme, yo entro a su casa, a su corazón. ¿Alguna vez usted se ha sentido castigado por Dios? ¿Ha llorado? ¿Se ha sentido intimidado, nervioso, asustado, perdido, llorando, aniquilado, postrado, sufriendo que su vida se destruyó? ¿Se ha sentido alguna vez así, depresivo, miedoso, perseguido? Solo. ¿Que nadie lo comprende? ¿Como que nadie lo quiere? ¿Alguna vez se ha sentido así? ¿Que se han aprovechado de usted? ¿Que le sacaron las lágrimas? ¿Que lo engañaron? ¿Que lo timaron? ¿Que lo ofendieron? ¿Alguna vez se ha sentido así? ¿Se ha sentido a veces recluido, ensimismado, agobiado, no saber qué hacer? Me volví loco, no entiendo mi vida. ¿Por qué esto? ¿Por qué, Señor? ¿Alguna vez se ha sentido así? Y cuando pasó ese episodio, meses, años, no sé, pero pasó, ¿no le sirvió? ¿No le sirvió? ¿Para qué le sirvió? Muchos pueden decir, no, es que yo sufrí eso porque es que yo me lo busqué. Pues sí, hay parte de eso, pero otra parte no. ¿Por qué? Porque Dios siempre interviene en la vida del ser humano. Siempre. Ejemplos. Ahora, a propósito del COVID-19, que predicadores connotadísimos, importantísimos en el Vaticano, dicen, no, ¿cómo van a pensar que esto sea un castigo de Dios, el COVID-19, el coronavirus? No, por favor. Si de Dios solamente sale bondad. Estos son los dinamismos propios de la naturaleza. Pero pasan los días y después empiezan a decir, vamos a hacer una oración todos juntos para rezarle al Padre todos, para que se detenga esta situación. Son los dinamismos propios de la naturaleza, pero para pedirle a Dios que pare los dinamismos propios de la naturaleza, entonces ahí sí le piden. Pues así como le pueden pedir para que Dios detenga los dinamismos propios de la naturaleza, el Señor también pudo producir esos dinamismos para corrección nuestra. ¿Cómo es posible que vamos a pedirle a Dios? Ahí sí le vamos a pedir a Dios que detenga los dinamismos propios de la naturaleza,
Pero no pensamos que Dios pudo haber iniciado esos dinamismos de la naturaleza y empujado con un dedito. Estoy hablando analógicamente. Manejamos a Dios. Claro que Dios sí castiga. Y lo que ha expuesto el padre de Carrión es simplemente el magisterio de la Iglesia Católica, la enseñanza de la Iglesia Católica tradicional. Pero yo no puedo decirle a los que afirman lo contrario, que Dios no castiga, no puedo decirles que son progresistas, como él a veces dice que nosotros somos tradicionalistas, de una manera muy rápida y utilizando la falacia ad hominem. No. Mire más bien cómo está su vida. Y si usted se considera hijo de Dios, pues que no se le olviden estas palabras. Ustedes se enfrentan con el mal. ¿Se enfrenta usted con el mal? Pero todavía no han tenido que resistir hasta la sangre, el martirio. Tal vez hayan olvidado la palabra de consuelo que la sabiduría les dirige como a hijos. ¿Es palabra de qué? De consuelo. Hay dos puntos allí. ¿Y cuál es la palabra de consuelo? Les recuerdo Hebreos capítulo 12, verso 4 en adelante. Ustedes se enfrentan con el mal, vuelvo a repetir, pero todavía no han tenido que resistir hasta la sangre, es decir, el martirio. Tal vez hayan olvidado la palabra de consuelo que la sabiduría les dirige como a hijos. Esto es una palabra de consuelo que la sabiduría nos dirige como a hijos. Hay dos puntos ahí, es decir, ¿cuál es la palabra de consuelo? La siguiente: hijo, no te pongas triste porque el Señor te corrige. No te desanimes cuando te reprenda, pues el Señor corrige al que ama y castiga al que recibe como hijo. O sea que Dios sí castiga. ¿Cómo? No sé, pero castiga. Pero es para mi bien, porque esto es palabra de sabiduría. ¿Para qué? De consuelo. El Señor consuela cuando corrige, cuando castiga. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.